Hola, yo soy David Basantes y voy a estarles hablando hoy de mis resúmenes del libro Cómo ser padres sin miedo. Este es un libro que nos han enviado a leer cada año en la escuela de mi hijo, pues nos proveen de material que nos ayuda en la paternidad. La paternidad es algo que nadie nace sabiendo y tú debes capacitarte. Entonces, en este año estamos leyendo el libro Cómo ser padres sin temor. Ese es el nombre correcto del libro. Y es de dos autores, George Barna y Jimmy Mayers. El libro tiene 12 capítulos y muy rápidamente les comento de qué se trata cada uno, ¿no? Obviamente tiene una introducción acerca de no temer. En la crianza de los hijos es importante no tener miedo. Luego, el capítulo 1 se llama Se necesitan padres valientes. El capítulo 2 se llama Rechaza la paternidad basada en el miedo. El capítulo 3 se llama Instituto para Padres basado en la preparación. El capítulo 4 se llama Toma el control del crecimiento espiritual de tus hijos. Capítulo 5 se llama Nuestros hijos son llamados a sobresalir. El capítulo 6 se llama La prioridad de las relaciones familiares. El capítulo 7 se llama Rechaza los comportamientos paternos destructivos como la ira, la culpa y la vergüenza. El capítulo 9 se llama Cómo usar mejor las redes sociales y teléfonos inteligentes. El capítulo 10 se llama Otra vez el chico a la pornografía, ¿sí? El capítulo 11 se llama la autoestima de los padres y la presión. Y el capítulo 12, que es el final, se llama La aplicación congruente mejorará tu experiencia con la crianza. Sí, estos 12 capítulos, como tú ya puedes ver solo en el nombre, tratan de las cosas más importantes que los padres vamos a enfrentar en la medida que nuestros hijos van creciendo, ¿sí? Entonces, en la introducción, el autor o las personas que están hablando en la introducción mencionan que el libro Cómo ser padre sin temor es un compendio de una investigación estadística, así como de casos y anécdotas de consejería de lo que sucede en la realidad de la crianza de los hijos. Entonces, en este libro tienes dos perspectivas. Uno, lo que dice la data, ¿no? La data dura en cuanto a la realidad de lo que está sucediendo. Y en otro lado tienes una perspectiva más de relación, ¿sí? Por eso estos dos autores, el uno aporta con la parte de estadística y el otro aporta con la parte de experiencias, ¿sí? El libro recalca que existe temor en los padres y obviamente esto es una realidad porque nadie nace sabiendo cómo ser padres, ¿sí? Y en la realidad actual, los hijos se enfrentan a cosas increíbles apenas salen de casa, ¿sí? Y no importa a qué edad. Salen a la escuela, al kinder, salen al colegio, a la universidad o a la vida laboral y nuestros hijos enfrentan cosas que muchas veces como padres no estamos preparados, ¿sí? Y a veces esta realidad no solo está allá afuera, sino está dentro de casa en los dispositivos móviles. Está en el internet en el que navega la familia dentro de casa, puertas adentro. Entonces, este libro pretende dar herramientas efectivas para vencer el miedo a todos estos peligros, ¿sí? Y tener padres efectivos sin temor. El libro dice en la introducción, ¿no?, que tu situación actual como padre cristiano en este punto de la historia no es una casualidad. Dios te ha escogido a ti para ser un padre de tus hijos, muy en particular en este punto de la historia de la humanidad, por una razón, ¿sí? No es un accidente, no es algo fortuito, no es algo al azar. Dios lo ha diseñado, Dios te ha diseñado a ti con eso en mente. Dios planeó esta situación y estás aquí con un propósito en Dios para levantar una generación diferente en los valores de Dios, ¿sí? Tu paternidad no puede ser fruto de la casualidad, de la improvisación. Debe ser intencional en tus acciones.
y formar de forma que tus hijos sean criados y encaminados en su fe. Nuestro llamado como padres es determinar la fe de nuestros hijos. Es incorrecto dejar que nuestros hijos escojan por su propia voluntad qué fe o credo quieren tener. Y no decirles nada al respecto. Nuestra obligación como padres cristianos es encaminar esa decisión. Y obviamente no solamente con un discurso impositivo religioso, sino dando el ejemplo. ¿Sí? Porque nuestros hijos van a imitar nuestra fe, la fe que practicamos en lo íntimo. Y aquellas cosas que practicamos con pasión y con verdad, de manera honesta, eso es lo que ellos van a imitar. Entonces, esto requiere actuar con responsabilidad y con preparación. Si tú no te habías preparado para ser padre, nunca es tarde, pero no dejes pasar el tiempo, no vivas la paternidad improvisando. Bien, entonces voy a hablar de algunos capítulos ya. Algunos capítulos me han parecido más cortos que otros. Y en general puedo decir que estoy de acuerdo con el libro. De todas maneras tengo algunas observaciones como siempre, ¿no? Y en todo caso en el capítulo 1 se llama Se necesitan padres valientes, ¿sí? Entonces este capítulo es bastante político, tiene un contenido político y como tú sabes en Estados Unidos existen dos ideologías, los republicanos y los demócratas. Los republicanos son de derecha, son capitalistas y tienden a ser evangélicos o mormones. La vasta mayoría, yo diría al ojo, son un 80-90% evangélicos y un 10-15% mormones. Un poco más, un poco menos. Ahora, dentro del grupo evangélico vas a tener dos grandes corrientes que son los evangélicos pentecostales e independientes, que generalmente están en el centro y el norte de Estados Unidos quizá. Y luego vas a tener los evangélicos del sur de Estados Unidos que son bautistas. Tendrás que darte tu trabajo en identificar qué creencias tienen y estas diferencias, ¿no? Pero en general todos estos grupos se suelen identificar con el Partido Republicano de Estados Unidos y son muy contrarios con el Partido Demócrata, con la ideología demócrata. Por otro lado, la ideología demócrata está, al menos hoy en la actualidad, ¿no? Está muy identificada con lo que es la libertad de pensamiento, en el sentido de libertad religiosa o la bienvenida a nuevas religiones como el Islam, el budismo y otras cosas que no son afines al cristianismo. Y ellos son, el Partido Demócrata es muy amistoso, apoya la ideología de género, los movimientos LGBT, etc. Entonces, esa es la realidad en Estados Unidos. Este libro se basa o se alinea con la ideología del Partido Republicano. Entonces, entiendo esta realidad, pero a veces a mí me parece peligroso equiparar valores cristianos con valores políticos. En todo caso, esa es una de las observaciones que yo hago. Pero el libro dice que para el año 2030 el cristianismo va a estar en peligro, ¿sí? Porque el Partido Demócrata está dando muchas libertades religiosas y está permitiendo que el Islam avance y también la ideología de género. Y todo esto sucederá con mucha libertad si es que no tomamos como padres las riendas de la crianza de nuestros hijos hoy, ¿sí? Entonces sí, yo creo que esto es una realidad. Quizá me hubiera gustado que el libro, si bien se afina o se alinea con la idea del Partido Republicano, que el Partido Republicano ha apoyado las causas cristianas evangélicas, los movimientos misioneros, etc. Sería bueno que reconozcan las fallas que hay en este movimiento, ¿no? Sí, porque como es un tema humano, va a tener fallas. Pero bueno, esa es mi observación. Y yo creo que ahora, otra observación que yo hago es que el capítulo 1 inicia con esa predicción lúgubre sobre lo que va a suceder en el año 2030 si tú como padre no haces nada. Y eso es miedo.
Entonces ahí no veo mucho el punto de cómo ser padre sin miedo. Inicia el capítulo 1 poniendo un miedo. Pero bueno, eso quedará para los autores del libro. Por lo demás, me parece muy práctico lo que viene en los siguientes capítulos, ¿no? En el capítulo 2, que se llama Rechaza la paternidad basada en el miedo. Sí, se habla de que en el año 1920 los padres estaban horrorizados porque las chicas rebeldes escuchaban jazz. Hoy el jazz es solo de gente educada y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto es quizá una sátira un poco, ¿no? De cómo cada generación tiene su propio concepto de lo que está fuera de orden y de lo que es correcto. ¿Sí? Entonces hay cosas que son relativas, pero otras cosas que son muy, muy concretas. Entonces debemos aprender a diferenciar esto. Dice este libro que el miedo nos lleva a sobreproteger a nuestros hijos. Y esto resulta precisamente en evitar que enfrenten el mundo. No queremos hijos que tengan miedo de enfrentar el mundo. Ojo. Entonces, y debemos entender que nuestros hijos van a estar con nosotros durante un corto tiempo comparado con el resto de sus vidas. Nuestros hijos van a enfrentar el mundo por el resto de sus vidas solos. Y deberíamos prepararles para eso, ¿no? Nos guste o no nos guste, pocos cristianos les gustaría la guerra cultural en Facebook. A ver, vamos a ver, déjame recordar estas notas. Oh, sí, o sea, en redes sociales nuestros hijos van a enfrentar una guerra, que es una guerra cultural. Y es una guerra que va contra los valores cristianos. Entonces, esa guerra está ahí dada. ¿Cómo van nuestros hijos a enfrentarse a esta guerra? ¿Cuál va a ser su rol? ¿Sí? Como quiera que sea, si tú educas a tus hijos con miedo, basado en el temor, vas a fallar. Tus hijos van a perder esta guerra cultural. Entonces, el libro va a dar aquí unas señales de cómo darte cuenta, cómo detectar si tú estás ejerciendo tu paternidad desde el miedo. Número 1, identificas claramente el pecado y lo defines. O sea, tienes la capacidad de determinar qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado. Pero satanizas al pecado junto con el pecador. Es un típico error de los evangélicos, de los cristianos, es cuando alguien ha cometido pecado, juzgar a la persona. Entonces debemos aprender a juzgar la acción, no la persona. Pero si tú mezclas estas dos cosas, significa que ya estás ejerciendo una paternidad desde el miedo. ¿Crees que estar cerca de un pecador es algo peligroso? ¿Sí? Es la típica actitud que tenían los fariseos. Aléjate de los pecadores porque es algo peligroso. En todo caso, no es verdad, ¿sí? Es más una diferenciación de ideas, de criterios, más que una distancia física, ¿sí? Claro, el libro va a dar luego aclaraciones sobre, hay situaciones en las que debes proteger con distancia a tus hijos, ¿no? Pero en general no debes confundir esto, no debes creer que estar cerca de un pecador es algo peligroso. Siguiente, creas barreras para separar a los pecadores de tus hijos, ¿sí? Nuevamente, habrá situaciones en las que debes proteger a tus hijos, pero en general, una barrera física, una prohibición o cosas por el estilo hacen muy poco en proteger a tus hijos del pecado, cuando las barreras deben ser más internas en la conciencia de los hijos. ¿Te sientes orgulloso de que tus hijos nunca participan en el pecado? Si tú llegas a tener este pensamiento falso y ridículo, porque todos los hijos pecan, ¿sí? Y muchas veces los padres son los últimos en enterarse, en los grandes pecados en los que los hijos han estado involucrados. Y muchas veces pasan la vergüenza de decir, oh, mis hijos no cometen nada malo, y eres el último en enterarte.
Y sientes vergüenza si tu hijo participa en actividades de pecado, ¿sí? Ahora, por otro lado, muchos padres se sienten sumamente avergonzados y con razón, ¿sí? Pero esta vergüenza no te puede llevar a la derrota, de que, fallé como padre y quedarte ahí y morir en la vergüenza. No. Ser padres es de entender que tanto nosotros como nuestros hijos estamos en una lucha contra el pecado y el tema es tener estrategias para levantarse, ¿sí? En todo caso, si tú tienes positivo en estos signos, en esta lista de signos, alerta. Tienes que hacer un cambio en tu estilo de paternidad, porque estás ejerciendo tu paternidad desde el miedo. Eso es lo que nos dice el libro. Si tienes estas características como padre, sorpresa, el miedo está guiando a tu paternidad y vas a sufrir descubriendo la verdad de cómo es el mundo real. ¿Sí? Todas estas perspectivas, estas formas falsas de ser padre, ocultan la realidad de lo que está pasando en el mundo. Y tú como padre estás desconectándote de lo que está sucediendo. En especial cuando tus hijos vayan a la universidad. ¡Wow! Dios pudo haber cavado una zanja alrededor del árbol del conocimiento y pudo haber llenado esa zanja con agua y con cocodrilos para que en realidad nadie se acerque al árbol del conocimiento que estaba prohibido. Dios pudo haber hecho eso, Dios pudo haber puesto una barrera física para que nadie toque ese árbol y sin embargo no lo hizo. Porque Dios no obliga a nadie a obedecer. Una de las características fundamentales de la obediencia es que debe ser voluntaria. La obediencia debería ser una respuesta a la gratitud, una respuesta de gratitud a la bondad de Dios. De aquí saco un principio que me dejó realmente choqueado y es que el desobediente es ingrato. Wow. Entonces es importante orar con tus hijos por aquellos compañeritos o aquellos amiguitos que son malcriados y mal portados. Es necesario que tú como padre te juntes con tus hijos e intercedas y ores bendiciendo y pidiendo a Dios que bendiga y ayude a los niños amigos de ellos que se portan mal. De esa manera, tus hijos no van a envidiar la mala conducta de sus amigos. No van a saber que están tan mal que requieren oración. Y esas oraciones tienen resultados. Para que nuestros hijos amen a todos como Dios manda, deben verlo en nosotros primero como adultos. Wow. Entonces, es necesario comunicar tu fe a alguien que no conozca a Cristo y nuestros hijos deben vernos haciendo esto. Le llamamos evangelismo. Si nuestros hijos no nos miran haciendo evangelismo, ellos tampoco lo van a hacer. Debemos ayudar a hacer brillar la luz de Dios en ellos en lugares oscuros. ¿Sí? Yo personalmente quiero tomar esto con muchas pinzas, ¿sí? Porque con el pretexto de llevar a luz de Dios a lugares oscuros, hay gente que lo toma con libertinaje. Pero sí existe este concepto de, evidentemente, hay lugares donde tú debes ir y ser luz, ¿sí? Estamos hablando de tu lugar de estudios, estamos hablando de tu sitio de trabajo, ¿sí? Hay gente que va a bares, a antros, ¿sí? Y se pone a predicar ahí. Yo los admiro muchísimo y sí, creo que sería bueno investigar qué les ha sucedido de bien, qué cosas no han resultado, ¿sí? Pero sobre todo en este tema de llevar luz a lugares oscuros, creo que es muy, muy importante el trabajo en equipo. No puedes ir solo a ninguna de estas cosas. Y si estás solo en tu lugar de trabajo, cosas por el estilo, mantén un contacto con, pues, tu iglesia, ¿no? Sí. Y finalmente debemos contarle a alguien sobre la esperanza que tenemos en Dios, que es parte del evangelio, del evangelismo, ¿no? Entonces, es súper importante que el libro nos invita a que nuestros hijos nos vean
poniendo en práctica el Evangelio. Lo que nosotros queremos ver en nuestros hijos, ellos lo deben ver en nosotros. Y bueno, hasta aquí llega el capítulo 1 y 2 de este libro. Y en los próximos videos les estaré dando el resumen de los siguientes capítulos. Nos vemos. Bye bye.